Bueno, entonces vamos continuando, ¿no? Con el IT, a ver de terminar los aspectos más representativos de la norma, ¿no? Que lo regula, ¿no? Ahora, ya hemos visto que el periodo es mensual, que es un impuesto directo sobre que se aplica, ¿no? Entonces, ahora cuando hablamos del vencimiento, lo que estamos diciendo, ¿cuál cuál es la fecha límite para el pago de las obligaciones tributarias? Eh, en el caso de impuestos nacionales, es dependiendo del último número del NID, y de carácter mensual. O sea, a la terminación del NID le sumas 13 y exacto fecha límite de pago. Por ejemplo, mi NID termina en 6 y o tengo para cancelar cada mes hasta el 19. ¿No? Ahora, eso es en el caso de impuestos nacionales. Cuando hablamos de impuestos departamentales por la transmisión gratuita de bienes, tengo 10 días desde la fecha de la minuta para cancelar el impuesto en la gobernación, ¿verdad? Sobre la transmisión gratuita de bienes. Ahora, cuando hablamos de administración tributaria municipal, los municipios tienen 10 días hábiles desde la firma de la minuta, del documento de transferencia para cobrar el impuesto, ¿no? A la transferencia. Y si estamos hablando de la transferencia, digamos, de un padre a un hijo, eh, y es de propiedad agraria, ¿verdad? No va al municipio, entonces sí o sí tiene que ir a la gobernación. Y si estamos hablando de esa situación en particular, ya no son 10 días, son solamente 5 días los que tenías para ir a liquidar y cancelar. No haces en los 5 días. El día número 6 ya tienes multa de 356 pesos. Y eso, cuando habla de bienes registrables, está haciendo referencia a la autoridad tributaria municipal o la administración municipal, ya que el, el- el- bueno, como pueden ver, el periodo de vencimiento no es fijo, o sea, no, está dependiendo de la administración tributaria y de la situación en la que estemos eh, como sujetos pasivos, ¿no? Como les dije, en esa situación particular de que estamos vendiendo un bien agrario y el que está vendiendo el papá al hijo, tienes que ir a la gobernación, impuestos nacionales, a que te cancelen. Y en la gobernación tienes 5 días y el sexto ya tienes 356 días de pesos de multa, ¿no? Ahora, en impuestos nacionales, ¿no? Estamos hablando de que este IT se declara en el formulario 400, que es es la pareja del IVA, ¿verdad? Vas y declaras los dos al mismo tiempo. Y aquí pones el total de tus ventas facturadas, ¿no? Y algunas si tienes exentas, si tienes de exportación el, si no tienes, todo va a aparecer en cero y aquí se va a calcular automáticamente el monto para ir a pagar, ¿no? Y el monto a favor o el saldo a favor del fisco o en su caso del contribuyente es lo que se copia en la última caseta para poder, o en la última casilla para poder eh,
¿no? Para poder ir a la entidad de intermediación financiera y realizar el pago. Pero tenemos también que tener presente que el IT se compensa con el pago efectivo del IUE, como vamos a ir viendo más adelante. Entonces, por eso existe esta casilla que dice IUE efectivamente pagado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si he pagado efectivamente un monto de dinero correspondiente al impuesto a las utilidades de las empresas de manera anual, durante todo el año siguiente yo me voy a beneficiar de ese monto de crédito fiscal, pero solamente para el impuesto a las transacciones. Entonces vamos a ir viendo esa confrontación de débito-crédito fiscal, que más adelante cuando estemos hablando del, del impuesto a las utilidades de las empresas, ¿no? Y si estoy enfrente a la administración tributaria municipal o la administración tributaria departamental, no va a existir este formulario 400, ¿no? Para que te cobren a nivel de la gobernación, o sea, cuando tú realizas transmisiones gratuitas, o es ese caso especial de que estás transmitiendo un bien inmuebles bajo el régimen agrario a tus hijos, ¿no? Entonces tiene que participar la gobernación como la administración tributaria, ya no impuestos nacionales, y ya no va a aplicarse el formulario 400, ¿no? Sino que se va a hacer de acuerdo a los lineamientos que establece la administración tributaria titular del cobro, que en este caso ya es la gobernación, ¿no? Antes todo era a nivel central, pero con las autonomías se ha dado potestad tributaria también a los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Por eso son administraciones tributarias. Cuando estamos hablando de, de profesionales independientes que facturan, ¿no? Necesitamos llenar esto. Pero si estamos hablando de que yo me estoy comprando una casa o un auto que se registra en el gobierno municipal y tengo que pagar el IT, pero no va a existir este formulario. Lo que voy a hacer es ir con mi minuta a la Plazuela Colón, me lo van a poner un sello de visación, ¿no? Donde establece algunas características del inmueble y luego con la base imponible que sea, que represente perdón, con la base imponible que está representada por el ingreso, y en este caso sería por el precio de venta del bien inmueble, ¿no? Y no tenemos formulario, solamente como les dije, en la minuta se hace un sello, un refrendo para establecer la base imponible a efecto de calcular y determinar el impuesto, ¿no? Y entonces, no, tampoco usamos el formulario 400, sino que vas a la administración tributaria dentro de los 10 días hábiles de firmado tu documento y te haces determinar el impuesto a la transferencia, ¿no? Te van a dar para que vayas a cancelar. ¿Cuánto es el 3% del monto que sea, que represente el mayor valor, ¿no? Si el valor catastral está por encima del valor comercial de la minuta, entonces estamos hablando de que se va a cobrar sobre el valor catastral. Ahora, si se establece que el valor de la transacción es mayor al de la minuta, perdón, este, el valor, o sea, si el valor de la minuta supera al valor de la base imponible expresada por la boleta de impuestos, entonces se cobra sobre la minuta. Entonces, en el caso de la transferencia de bienes inmuebles y bienes sujetos al registro, la base imponible está representada por el mayor valor
por el mayor valor de transferencia del vehículo entre el precio catastral que está establecido en la boleta de impuestos y el precio que están declarando en el contrato eh, como el monto para realizar la transferencia, ¿no? Y una vez obtenido el valor mayor, se aplica el 3% sobre ese valor, ¿no? Y el periodo, ese ya, como hemos dicho, varía, ¿no? Si estamos hablando de impuestos nacionales, ¿no? El IT se paga de manera mensual y de acuerdo a la terminación de tu NIF. Ahora vamos viendo un poco lo que es el RSIVA o el impuesto al valor agregado, ¿no? Ah, y no sé si les había mencionado la diferencia que existe en la alícuota del impuesto a la transferencia. Es 3% cuando se trata de una transferencia a título oneroso, o sea, con un precio. Y cuando la transferencia se hace a título gratuito, entonces te cobran el 4%, vale decir, un anticipo de legítima o una declaratoria de heredero. Y bueno, este régimen complementario del impuesto al valor agregado que se llama RSIVA está hecho para incluir en el sistema tributario aquellos que hasta ahorita no tributan. ¿Quiénes son esos? ¿Qué nombres no hemos visto hasta ahorita en el, u oficios en el IVA y en el IT? Son los profesionales y las personas que ejercen actividad económica o tienen un trabajo en calidad de total dependencia, ¿no? O sea, para que tributen los empleados. Entonces, este impuesto, como ya les iba adelantando, se aplica sobre los ingresos de las personas titulares y sucesiones indivisas provenientes de la inversión de capital, trabajo, de aplicación o conjunta de ambos factores. Entonces, ¿por qué te cobran ese IVA? Por ser dependiente. Por invertir el capital, ¿qué quiere decir? ¿Qué es invertir el capital? Prestar. Por los ingresos obtenidos por la aplicación de varios factores al mismo tiempo. Entonces, estas actividades que se encuentran grabadas, podríamos resumirlas en eh, su alquiler de muebles e inmuebles, los anticréticos también cancelan, la colocación de capital, los sueldos, primas, los honorarios de los directores de las sociedades anónimas en las comanditas por acciones y otros ingresos habituales. Entonces, ¿qué paga RSIVA? Para empezar, los empleados en situación de dependencia, ¿no? Después está el alquiler, el anticrético, la colocación de capital, que eso es algo controvertido, ¿no? Porque ¿quién tiene que pagar el impuesto? Es el que tiene la utilidad. ¿Y quién está el tiempo para el, digamos, esta colocación de capital quiere decir el préstamo, pero no el préstamo que te realiza el banco, ¿verdad? Sino esta colocación de capital hace referencia a las personas, a los préstamos entre particulares y de particulares, digamos, de personas, de sociedades
se dedican a este rubro con particulares, ¿no? Entonces, lo que hacen es esto, sacrificar su liquidez por un tiempo determinado, ¿no? Y, perdón, para, en el ejemplo, ¿verdad? El que obtiene el interés, como está en paréntesis, es el sujeto pasivo el que debería pagar, ¿no? Entonces, él es el acreedor. Tú como deudor agarras y le pagas, ¿no? Agarras, le pagas y acabas de cancelar. Pero para asegurarse el pago de tu obligación, él ha hecho grabar tu bien inmueble, o sea, lo ha hipotecado una garantía. Y como has acabado de pagar, tú le pides la escritura de cancelación para que puedas hacer cancelar esa garantía que subsiste. Pero te vas a acercar a la oficina de derechos reales y te van a pedir el pago de impuestos que has realizado el, el, te va a pedir el pago de impuestos, ¿verdad? Que debería haber pagado el acreedor, ¿no? Por la operación de préstamo. Pero no ha pagado, ¿verdad? Digamos. Y en la mayoría de los casos es así, ¿no? No ha pagado y tú ya tienes, o él ya te lo ha firmado la escritura pública de cancelación, ya está en tu poder. Y tendrías que, imagínate, tendrías que ir a rogarle que pague impuestos retrasados, o sea, con multa, con deuda tributaria, ¿no? Para que hagas inscribir. Si ya le has cancelado y todo lo demás, no tienes medio para obligarle a, a cumplir con estas obligaciones. Pero en la otra mano, tú como propietario, te urge hacer desgravar tu bien, te urge que estés sin hipotecas, ¿no? Entonces, este, eh, en este caso, que es más o menos común, he visto que se da hartas veces, ¿qué pasa? Es el sujeto pasivo, pues el que ha pagado, ¿verdad? No el que sea beneficiado. El que ha pagado responsablemente y ha asegurado además el cumplimiento de la obligación con una garantía hipotecaria, él es el que tiene que hacerse cargo y se hace cargo porque le urge, pues como les digo, tener su bien para poder disponerlo, para poder sacar alguna hipoteca más del banco, pero en, en definitiva vas a tener que pagar como deudor. O sea, no has recibido el interés, que es lo que dice en la teoría, ¿verdad? De la doctrina, que es el que va a pagar. No has recibido ningún beneficio y encima tienes que, aparte de que has pagado diligentemente y has ofrecido tu bien como garantía, tienes que cancelar otra vez el, para el, para que se proceda al desgravamen, ¿no? Entonces eso está mal porque derechos reales no debería pedirle a quien no es el sujeto pasivo que lleve constancia del pago de impuestos, ¿no? Y en definitiva no es derechos reales, sino la administración tributaria la que tiene que ver las medidas para poder captar los recursos o la tributación de esto, del préstamo entre particulares o la colocación de capital. También se encuentran afectados por el RCIVA, los sueldos, primos, dietas, bonos, ¿no? Los honorarios de directores y otros ingresos habituales, ¿no? Y volviendo a este caso de la colocación de capital o del préstamo, ¿no? Al momento de realizar la operación, habría que solicitarle a nuestro acreedor
pues que se inscriba al padrón tributario, o sea, que saque NIP y que cumpla con sus obligaciones, ¿no? Pero eso representa tiempo y dinero y nadie quiere gastar más tiempo y dinero, así que todo el mundo lo que hace es prestar o prestarse, ¿verdad? Si es que no puede el sistema financiero de particulares y luego obtiene la cancelación o la constancia del pago total y ya no puede ser inscrito porque no tengo los impuestos que ha cancelado. Entonces, ¿por qué me persiguen a mí si yo no soy el sujeto pasivo, no soy el contribuyente llamado por ley? Es él, ¿verdad? Es el, el que, el que ha recibido el interés, quien ha eludido el pago. Entonces, en mérito al artículo 13 de nuestro Código Tributario, que dice que la relación jurídico-tributaria es de carácter personal, persíganle, pues, ¿verdad? Persíganle, porque él es la persona que ha eludido el pago de impuestos, ¿no? Que no ha pagado el RCIVA por el préstamo, ¿no? Y no le afecten los bienes, o sea, porque es afectar el patrimonio, ¿verdad? Que no se proceda al registro, que no se afecte el patrimonio de, de terceras personas que no son, pues, el sujeto pasivo, ¿no? Y como la relación jurídico-tributaria es de carácter personal, entonces deberían ir a perseguirle a él, pues, ¿no? Y no prácticamente obligarme a pagar a mí que no me corresponde como deudor, como sujeto pasivo, perdón, como deudor, como persona que ha cancelado su crédito, ¿no? No me corresponde esto más. Entonces, la administración tributaria tiene que tomar otras medidas o tiene que coordinar de diferente manera con las instituciones para que no se exija a quien no es el sujeto pasivo el cumplimiento de las obligaciones tributarias. E imagínense que si tenía que cancelar cada trimestre, se cancela el RCI, ¿no? Y 2 años no ha pagado, no vas a tener pues solamente eh, intereses, ¿verdad? Aparte va a haber un montón de penalidades, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que no comprende el RCI? O sea, ¿qué actividades no están alcanzadas por este tipo de impuesto? La reinversión de utilidades de las empresas, ¿no? El aguinaldo de Navidad tampoco está alcanzado. Sí están los sueldos, pero no el aguinaldo, ni otros beneficios sociales, ni subsidio, ni jubilación, o monto que vaya destinado al sistema de pensiones. Y tampoco el sueldo de los diplomáticos, de nuevo, que ahí este, van salvándose de todo, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los sujetos del RCIVA? ¿Quiénes son las personas obligadas al cumplimiento de las obligaciones materiales y formales de este impuesto? Son las personas naturales y las asociaciones indivisas, ¿no? Las personas naturales dependientes, ¿no? Con el empleador actuando como agente de retención. Entonces te va a retener el monto que corresponde a impuestos. Y también están sujetos a este impuesto el, los consultores del sector público, ¿no? Los que trabajan como consultor en línea. Entonces ahí también pagan RCI. ¿Y cuál es la base del impuesto? O sea, ¿qué es lo que nos da la base imponible? Es la totalidad de los ingresos de fuente boliviana, cualquiera fuera el domicilio o residencia. Entonces, si alguna empresa tiene su central acá en Bolivia y hace su sucursal en el extranjero, todavía
es ese monto entre la base de cálculo para el RSIVA. Ahora, bueno, eso sí, estamos viendo eso, ¿no? Que los ingresos de fuente boliviana son los que provienen de bienes situados, colocados, utilizados económicamente en el país, el territorio nacional, cualquier acto o actividad susceptible de producir ingresos, ¿no? Y también es fuente boliviana el, los ingresos que produzca el sujeto pasivo, ¿no? Cualquiera sea el lugar de la residencia de este, siempre y cuando la empresa esté establecida acá y ya sean las sucursales, ¿no? O el ejercicio de la actividad del rubro en el extranjero, lo que hace obtener ingreso, todavía se considera de fuente boliviana y entra a la base de cálculo, ¿no? Para determinar el impuesto a pagar. Ahora, ¿cómo se calcula el RSIVA? Bueno, eso está con ese, bueno, son aspectos más contables que además está un poco desactualizado con el sueldo mínimo, ¿no? El, entonces, el RSIVA, ¿no? Se cobra, como vamos a ver en la 843, a personas que ganan un cierto monto, ¿no? Digamos, es 4 salarios mínimos nacionales, ¿no? A eso, como mínimo, ¿no? A eso hay que descontarle la seguridad social, que es el 12,71, ¿no? Luego, eso, la resta nos va a dar cuál es lo net, lo que te pagan en efectivo, o sea, el líquido pagable. A este líquido pagable hay que restarle 2 salarios mínimos nacionales, que en ese momento de hacer este cuadro era 1.656 bolivianos. Ahora está arriba de 2.000, ¿verdad? Entonces sería como 4.000 algo. Eso es lo que hay que restar del ingreso líquido pagable. Y cuando restes los 2 salarios mínimos del líquido pagable, a ese resultado recién le aplicas el 13%, ¿no? Entonces el 13% de esta cantidad es el 3% de esta cantidad, el 13% de esta cantidad, ¿no? Se aplica y luego se le resta todavía el 13% de 2 salarios mínimos y el resultado de eso te da el impuesto a pagar, ¿no? Entonces, sí es para personas que ganan, digamos, más de 4, pero se aplica sobre 2, ¿no? Porque lo primero que hace es restarle 2 salarios mínimos, ¿no? Entonces, así hacen el cálculo del RCIVA, pero no vamos a entrar en más detalles contables, ¿no? Y vamos a ir viendo los aspectos legales de cada uno o continuar viendo los aspectos legales de cada uno de estos impuestos. Ya se nos va acabar el tiempo. Ya no sé si tienen alguna duda, comentario de los impuestos que hemos visto hasta ahora, ¿no? El IT y el RCI va hasta acá, o en su caso del trabajo, si hay alguna dificultad, comentario o alguna sugerencia que se escuche en este momento.
Y bueno, si no tienen dudas o tampoco del trabajo, entonces quedamos ahí y nos veremos en nuestra clase del día sábado para continuar con esto. Pero, bueno, esta es tenemos 3 clases más, sábado, miércoles y sábado, ¿no? Luego empiezan los exámenes y se suspenden las clases por los exámenes finales. Así que vamos a intentar abarcar todos estos impuestos que son los principales y que están aquí detallados, ¿no? Eh, entonces, por lo demás, nos estamos viendo el sábado por la mañana y que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Se cuida. Gracias. Igualmente, gracias.